tanta información que genera mucho problema y se convierte en una barrera de la comunicación con el ciudadano para que sepa qué es lo que hay que hacer y seguir indicaciones. Muchas de las veces las personas toman la decisión de la información de la que tienen, muchas de las veces es falsa o falta información o es corta de información. Entonces, motivo por el cual hacemos esa plataforma, el cual está accesible. El día de ayer fue la liberación en internet, ya se tiene acceso. Actualmente es una plataforma web en la cual pueden entrar a través de cualquier explorador, pueden entrar y buscarlo. Estamos también trabajando para que en un futuro rápido, pues también porque hay que hacer varias modificaciones, sea accesible en una aplicación como un tipo de aplicación ya instalable en su celular. De manera rápida ahorita está accesible de forma web en cualquier dispositivo electrónico. ¿Qué dirección tendría esta plataforma para que la población pudiese acceder a ella? La dirección es http://covid-zacatecas.drcitbaes.com, en el cual eso está ubicado en un servidor de la universidad. En redes sociales, buscando, digamos, para que tengamos el link, es COVID-19 Zacatecas. En determinado momento estas páginas no sustituyen las funciones importantes que hace el gobierno del estado ni gobierno nacional, no sustituye, sino que nutre el esfuerzo que hacen para que tengan la información un poquito más accesible. Ya puede ser consultada, ya está accesible, tiene un delay o un retraso de la actualización de los datos, no más de 60 minutos de que se tiene la información verificada y de fuentes oficiales del gobierno. ¿Y qué más información se puede encontrar en esta página web que ha puesto en marcha este docente investigador de la Escuela de Medicina Humana de la UAS? También se podrán encontrar datos sobre qué alternativas existen, sobre dónde acudir y qué hacer en caso de tener algún problema derivado del aislamiento por la contingencia, por ejemplo, problemas que tengan que ver con situaciones psicológicas. Esto, la atención, por ejemplo, psicológica a través de los departamentos que tiene habilitados la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha incrementado en estas semanas de aislamiento social, y estas alternativas de dónde se puede acudir si surgen problemas dentro del confinamiento, dentro de esta cuarentena que tenemos que cumplir en nuestras viviendas. También va a estar la información y los detalles en esta página web. Se presenta información de estadísticas válidas, oficiales, de todos los niveles de gobierno, tanto internacionales, de gobierno nacional y gobierno local de Zacatecas, específicamente Zacatecas de esa información. Esa es esa parte que ofrece esa información que se tiene, pero también está abierta porque muchas de las veces la parte del profesional de la salud busca, hay tanta información y que muchas de las veces también la saturación de información hace que sea imposible el estar cubriendo, revisando todo. Entonces también es una sección donde la información de última de actualización para toma de decisiones se está presentando, así como compartir de manera real la situación de cómo estamos en México. Esta aplicación está trabajando y está en línea y esperemos estar ofreciendo un servicio para la gente que tenga un lugar donde llegar a encontrar información y que le sirva para tomar su decisión de seguir las indicaciones, mantenerse en casa. Los datos son muy fríos y todo. Vamos teniendo datos e información que es triste porque ya la gente, como es un desarrollo tecnológico, está en fase beta, pudiera tener a lo mejor algún error o algo. En cuanto a la información, está revisada y verificada ahorita y pues está funcional, pero si se encontrara alguna situación o que faltara algo de información que sería importante que la deben incluir, estamos abiertos a esa parte. Dentro de ello también estamos haciendo un desarrollo de aplicaciones que van dentro de la aplicación que nos van a ayudar a obtener información, aparte de dar un resultado a las personas, también así digamos que ayude a obtener un diagnóstico, un prediagnóstico en el cual que dé una guía de qué es lo que deben de hacer, a dónde deben acudir, pero también información porque, por ejemplo, las situaciones del aislamiento social y permanecer en casa pues genera angustia, situaciones que pues, en determinado momento se debe de diagnosticar
y sugerir, orientar en ese sentido. Aquí tenemos una opción más puesta en marcha al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas para conocer información que sea cierta respecto a los datos en torno al COVID-19 y otra de las fuentes, la principal que hay que seguir para conocer la información certera y precisa de esta pandemia, son las autoridades, y le agradecemos que nos haya tomado la llamada al doctor Jesús López Longoria, quien está fungiendo como vocero y como intermediario entre las autoridades y los medios de comunicación dentro de esta emergencia sanitaria. Doctor, muy buenas tardes. Raquel, muy buena tarde, con el gusto de estar en tu espacio radiofónico. Muchas gracias. Hoy por la mañana las autoridades federales anunciaban ya formalmente la entrada de México a esta fase 3 de la pandemia. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué implica para Zacatecas? ¿Hay cambios? Mira, Raquel, en lo general se mantienen las medidas que hemos estado insistiendo hasta este momento. La primera estrategia es quedarte en casa, mantener una sana distancia, incrementar la higiene personal, familiar, del entorno laboral y con los amigos, seguir todas las reglas de etiqueta y mantenerte en casa. Si lo hacemos así, rompemos la transmisión del virus y entonces tendríamos un escenario como hasta ahorita se ha observado aquí en Zacatecas. Nos mantenemos dentro de los 5 estados con menos casos. Esto depende mucho de la población. ¿Qué esperamos en esta tercera fase? Que aparezcan casos de manera dispersa en una región, en Zacatecas, en donde no identifiquemos el origen del contagio. Eso es algo que hasta el momento, en 39 pacientes confirmados en el corte último, en 35 tenemos orientado quién pudo haber sido el contacto y está muy focalizado a Jerez el aspecto migratorio. Sin embargo, tenemos 4 personas que están positivas en donde no se identifica. Y esto significa que hay transmisión local, que hay transmisión comunitaria. Esto se empieza a ver desde la fase 2, lo hemos estado señalando aquí, pero ahora que ya entramos a la fase 3, se prevé que en esta tercera semana de abril, cuarta, incluso la primera de mayo, tengamos un crecimiento de casos de manera significativa aquí en Zacatecas. Uh-huh. Lo podemos cortar, Raquel, pero solamente si la población se queda en la casa. Si la población anda caminando, el virus sigue caminando y seguirán los casos creciendo de manera exponencial. Precisamente lo que menciona, doctor, ayer en uno de los 3 casos positivos que se informó ayer, el de una persona adulta mayor en Jerez, se menciona ya como propiamente contagio comunitario. El fin de semana veíamos el caso de otras 2 mujeres donde no se tenía claro el antecedente o la fuente del contagio. ¿Qué quiere decir particularmente contagio comunitario? Es decir, personas que no han tenido contacto con un caso positivo, que no han salido al extranjero o han tenido contacto con una persona extranjera, implica que el virus está ya en la comunidad. Eso es justamente como lo acabas de decir, Raquel. El virus está ya en la comunidad, estamos conviviendo con él, y si no guardamos esas medidas de higiene, esa sana distancia, pues podemos infectarnos, ni siquiera lo vamos a notar. Si no tenemos ninguna enfermedad adicional, un 30% de las personas puede no tener ninguna molestia y se convertirá en portador por 5 días más y cura. Otros tendrán en un porcentaje hasta en un 55-60% síntomas leves. Tardará 14 días, genera inmunidad y salió adelante. Pero el problema lo estamos observando en los grupos vulnerables de mayor edad, sobre todo, y quien tiene enfermedades agregadas. Ellos sí están presentando un comportamiento diferente. Por eso la insistencia seguirá siendo de que las personas más jóvenes, porque los niños están guardados, los adolescentes están guardados, pero las personas jóvenes se desesperan, bajan la guardia, salen, el riesgo de infección es latente, lo llevan a la casa y se hace un caminito. Por cada persona con la que podemos interactuar, a su vez interactúa con otras más y se va haciendo una cadena exponencial de casos. Esa sería en este momento la estrategia fundamental para que podamos ayudarnos todos.
Menciona el tema de que la mayor parte de las personas podríamos contagiarnos y no lo vamos a notar, sin embargo seríamos portadores del virus y podríamos contagiarlo, es decir, estos son los casos asintomáticos que más están preocupando ahora en países que buscan desescalar ese pico que han subido con miles y miles de casos, detectar a esas personas asintomáticas para evitar que continúe la cadena de contagios en la calle sin ni siquiera darse cuenta. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Qué tan posible es que ya haya casos de personas asintomáticas que estén por la calle de alguna manera contagiando el virus? Seguramente existen, Raquel, y bueno, esto empezaríamos a verlo. Uh-huh. Empezaría a explicar aquellos casos donde no identificamos un contacto positivo, un viaje al extranjero, una visita, como los 4 casos que te comento que sí, ya tenemos identificados, en donde no se pudo determinar, y en el último de ellos, en el adulto mayor, lamentablemente la severidad de su problema, pues fue necesario traerlo rápidamente de urgencias al Hospital Jerez y tenerlo en la unidad de COVID aquí en Guadalupe. Él está en una situación muy crítica. Nuevamente la edad genera respuestas que a veces no son las más apropiadas o las que uno esperaría para que resolviera de manera favorable. Esta es la evidencia, Raquel, de que el virus está caminando en la comunidad. Uh-huh. Y que no hay modo de identificarlo, porque algunas personas ni siquiera van a tener síntomas, su sistema rápidamente elimina el virus, pero se tarda una semana y en esa semana él es infeccioso. Uh-huh. Algunas, como te decía hace un momento, síntomas leves, genera inmunidad, se tardan más, 2 semanas, 14 días. Y luego viene el siguiente grupo, que son los que ya ocupan hasta 25 días para que su sistema de defensa mejore y genere esa inmunidad que no tenemos un registro de este virus y eso es lo que nos vuelve vulnerable a todos. Uh-huh. Doctor, de los 39 casos confirmados como positivos hasta ahora, ¿cuántos se encuentran hospitalizados en este momento? Mira, Raquel, continuamos con uno en el ISSSTE reportado delicado. Uh-huh. Tenemos 2 en el IMSS reportados, uno de ellos estable y el otro delicado. Y tenemos 7 personas hospitalizadas en la UNEM COVID. 4 de ellas graves y las otras 4 que se incorporaron, pero que han ido evolucionando de manera favorable, digámoslo así. Uh-huh. Están siendo revaloradas cotidianamente para ver cuáles de ellas se pudieran ya sacar una vez que han presentado signos francos de mejoría. Esto significaría que su sistema inmune está tomando el control del problema y van saliendo adelante. Esperemos y así sean todos y sean muchos más los casos recuperados. Precisamente. Ajá. Sí, te escucho. Sí, precisamente para atender a las personas que presenten condiciones de mayor gravedad, tanto a estas que ya se están atendiendo o a los pacientes que se sumen durante los próximos días y semanas, ¿han empezado a recibir ya algún tipo de equipo médico del que está importando el gobierno federal desde China con estos aviones en ese puente aéreo que se ha dado a conocer que existe entre los 2 países? Sí, de hecho tenemos equipamiento de lo que cotidianamente se recibe en los servicios estatales de salud. Uh-huh. Y ante la emergencia que ya se veía venir, uh-huh, se tomaron provisiones para hacernos del equipo especial, el equipo de protección personal. ¿Que estaría conformado por? Este está conformado por mascarillas N95, por los trajes blancos que hemos visto que te generan un aislamiento prácticamente total, por la presencia de gogles que cubren tus ojos y bueno, se han agregado mascarillas para el personal que está directamente involucrado en la atención de los pacientes de terapia. Uh-huh. Es todo un protocolo para poder ir, incluso tener un monitor del mismo personal de salud que asegure que en el momento que te estás poniendo el equipo lo estás haciendo de manera correcta, que no te estás contaminando, que no quedan espacios expuestos y que favorecerían de alguna manera que el mismo personal se fuera a autoinfectar.
Uh-huh. Por supuesto, alcohol gel, guantes, mascarillas quirúrgicas de las tradicionales que se manejan hasta este momento. Aquí el Estado ya se hizo de una máquina de hemodiálisis, hoy fue la capacitación para instalarla, tiene un kit de laboratorio adicional que permite medir estos marcadores bioquímicos que nos van dando la evolución de una persona. Afortunadamente en la UNEM tenemos servicio de radiodiagnóstico y tenemos tomógrafo y un panel de laboratorio que nunca se quitó, y eso está ayudando a focalizar esfuerzos en torno a esto. De los 4 viajes que han llegado de China, nos llegó una dotación. Esperamos, obviamente, mayor equipamiento, porque en esto no sobra. Y en ese sentido, pues, quisiéramos tener reservas suficientes para ir desechando todo lo que vaya saliendo, según se vaya utilizando, pero tener nuevos elementos para lo que venga. Hasta ese momento nos ha llegado una primera remesa, esperamos gradualmente lleguen más. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho esta información y vamos a seguir en contacto y muy pendientes de la situación. Gracias y muy buenas tardes. Muy buena tarde, Raquel, estamos a la orden. Gracias. Hablábamos con el doctor Jesús López Longoria, quien está desempeñándose en estos momentos como vocero de la Secretaría de Salud en el tema del COVID-19. De los 39 pacientes confirmados con coronavirus en Zacatecas, 10, el 25%, se encuentra hospitalizado. De estas 10 personas, 6 están graves y el resto se encuentra en condiciones estables. Son los datos que menciona sobre esto. Y también hace hincapié en que esos casos de contagio comunitario, es decir, donde no se identifica la fuente primera del contagio del paciente que da positivo, habla de que el virus ya está en nuestras calles y por eso es más importante todavía que nos cuidemos a partir de ahora. Antes de ir a una pausa, nos llega un mensaje para poner una queja. Dicen Multiempeños, ubicado en Guadalupe, en el centro, en la Colegia Militar, ya ponen la música muy fuerte todo el día y como es vecino dicen que es muy molesto y están pidiendo la intervención de las autoridades para que se pueda regular el volumen que esta empresa tiene en la música con la que ameniza su recibimiento a los clientes. La tiene excesivamente alta y esto está generando molestia para todos los vecinos del lugar y esta persona así lo está reportando y pide la intervención de las autoridades. 3:01 p.m, vamos a hacer una pausa y regresamos con más, no se vayan.
Las noticias del día. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Regresamos con las noticias del día y es que ya se terminó la Semana Santa, aunque no fueron vacaciones, fue periodo de Semana Santa y desde este lunes 20 de abril, desde ayer, se tuvo el regreso a las aulas. Sin embargo, fue un regreso que no fue normal, ya que se tuvo que llevar a cabo de manera virtual. Hay que recordar que las clases presenciales se suspendieron ya desde antes de las vacaciones de Semana Santa y así van a permanecer hasta el próximo 30 de abril, ya que se espera que el ciclo de manera presencial inicie, las clases ya en las aulas en físico inicien a partir del 1 de junio y también se ha dado el anuncio de que se prolonga más días el ciclo escolar. Se prevé que termine más allá de la mitad del mes de julio, pero los datos y los detalles los tiene nuestra compañera Eli Hernández. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raquel y buenas tardes a todo tu público de Al Punto. Pues como ya lo adelantabas tú, el día de ayer se reanudaron las actividades escolares en Zacatecas. Hablamos de una particularidad, actividades escolares vía virtual por parte de los estudiantes quienes regresaron pues mediante programas televisivos, mediante programas de plataformas de internet a reanudar sus actividades académicas. En los distintos niveles educativos se habla de un estimado de 519,000 alumnos quienes el día de ayer reanudan estas actividades, más de 25,000 docentes quienes están de nueva cuenta pues programando pues aquellas actividades que se han dejado inconclusas o que se están llevando a cabo mediante estas plataformas de internet debido a esta contingencia sanitaria. Y ya pues luego de esta reanudación de actividades, el día de hoy que se da la información de que entra la fase 3 de la pandemia de COVID-19, también las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación aquí en Zacatecas han confirmado la extensión de presente ciclo escolar. Se tiene estimado que se reanudarán clases presenciales el próximo 1 de junio y concluirá el ciclo escolar el próximo 17 de julio. Hasta entonces, hasta este momento se tiene pues estas fechas de alargar el presente ciclo escolar cuando pues en temporadas normales sin tener estos motivos sanitarios, esta pandemia, el ciclo escolar concluiría el día 6 de julio. Entonces se está alargando, hablamos de más de una semana, 2 semanas, el presente ciclo escolar para que los estudiantes, los jóvenes quienes cursan algún nivel educativo puedan concluir sus programas académicos y así de igual forma concluyan su semestre de manera normal. Las autoridades de la Secretaría de Educación, Raquel, han informado que pese a cifras que se habían dado con anterioridad al inicio de la presente pandemia, actualmente y en este regreso de actividades, el día de ayer, se ha identificado nada más la ausencia de cerca del 8% de estudiantes quienes pues no tienen actualmente una actividad académica. De igual forma se habla de que cerca del 3% de los docentes también se encuentra de manera ausente de programar alguna actividad para los estudiantes. Sin embargo, pues inclusive refirió la Secretaría de Educación, se está valorando ya mediante los abogados de la dependencia, pues si se pudiese dar inclusive alguna sanción o qué procederá para estos docentes quienes actualmente pues no están teniendo ninguna actividad, pese a que están cumpliendo con la norma de las autoridades federales de estar en casa para cumplir con esta sana distancia por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, Eli, estaríamos hablando que las autoridades educativas reportan que el 92% de los alumnos de los diferentes niveles está acudiendo a estas clases virtuales, teniendo en cuenta que en el estado hay una penetración de Internet de menos del 70%. Es correcto, Raquel, porque inclusive señalan que aquellos lugares donde no se tiene la conectividad, pues los docentes ahora sí que están valiéndose de todas las armas, están mandando cuadernillos a los estudiantes y pues por cualquier medio están llevando a cabo actividades a los niños, a los jóvenes, para que continúen pues sus actividades académicas y pues no se pierda el presente ciclo escolar.
Pues Eli, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente a ver cómo se van sucediendo las clases virtuales que van a tener que dar de aquí hasta el próximo 30 de mayo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Eli. Hay varios puntos importantes dentro de esta nueva dinámica de educación que se va a tener que aplicar de aquí hasta el 30 de mayo, que será la reanudación a partir del 1 de junio de las clases de manera presencial, aparte del acceso a Internet o incluso a la televisión, donde también se han elaborado programas en canales públicos que buscan suplir a los maestros a través de la pantalla chica. También hay otros problemas, no solo este acceso a la televisión y también a Internet, sino también ¿qué capacitación tienen los maestros para utilizar las tecnologías digitales? Porque aquellos maestros que tengan una mayor edad y menor contacto o, conocimiento de las herramientas digitales, esto también supone un problema para ellos mismos, que no están capacitados para utilizar estas herramientas, y al interior de los hogares también está la problemática de cuando los niños, sobre todo pequeños en primaria, deben ser ayudados por su padre, por su madre, al interior del hogar para llevar a cabo tareas, si tienen la disponibilidad de hacerlo en cuanto a tiempo, si es que no trabajan, o también están en condiciones en cuanto a niveles educativos de poder ayudar a sus hijos en estas tareas. Una situación muy compleja de la que vamos a estar pendiente, porque las autoridades aseguran, frente a todos estos inconvenientes, que el ciclo escolar no se va a perder. Y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con seguridad, porque ayer el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya difundió los últimos datos sobre incidencia delictiva, la cantidad de delitos que se han cometido en el país y por estados durante el primer trimestre del año, los meses de enero, febrero y marzo. En Zacatecas, ¿cómo vamos de enero, febrero y marzo de este año respecto a estos mismos meses, pero del año pasado? Se han incrementado casi un 15% el número de delitos denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. De enero a marzo este 2020 se reportaron en las agencias del Ministerio Público 6.279 delitos. El año pasado fueron 5.464. En este mismo periodo, por lo tanto, ha habido un incremento de manera general en la incidencia delictiva. Algunos de los delitos que más se han incrementado está el homicidio doloso, que además en los últimos días ha crecido de manera exponencial en algunos casos y sobre todo en algunas regiones del Estado. Durante los 3 primeros meses de este año se tienen reportados 146 homicidios dolosos, hablamos únicamente de homicidios dolosos, y en 2019, en esta misma etapa, se cometieron 120. Esto supone un incremento del 21%. También ha habido incrementos en otros delitos que afectan al patrimonio de los zacatecanos y que son los robos. Los robos en general también se incrementaron casi un 5%. En lo que va del año se han denunciado 1.878 casos y el año pasado fueron 1.791, un poco menos, así que tenemos también este incremento. Y dentro de los robos, uno de los que más se ha incrementado es el robo a vehículos. En lo que va del año se ha denunciado 439 casos y esto está por encima de los 350 que de enero a marzo del año pasado se reportaron ante la Fiscalía. Hay que mencionar que hay otro delito que se ha incrementado de manera significativa y que está relacionado con delitos cometidos en contra de las mujeres. Son 2 en particular. Uno, y de mujeres, de niñas y de niños, sobre todo al interior de los hogares, la violencia familiar. En lo que va del año, de enero a marzo, al último día de marzo, desde el primer día del año hasta el último día de marzo, se reportaron ante la Fiscalía 771 casos de violencia familiar y el año pasado fueron en estos 3 meses 583, es decir, hubo un incremento de más del 30%, uno de los incrementos mayores de delito en la entidad en lo que va de este año. Y también el acoso sexual se ha incrementado de los 12 casos del año pasado, de enero a marzo, a 31 casos, se ha más de duplicado, 158% se ha incrementado, y estos son algunos de los ilícitos que más impacto están teniendo en lo que va de este 2020.
3:15 en materia de seguridad, pero también está relacionado con esta emergencia sanitaria. Se aprobó ya en el Senado una ley de amnistía para México, esta ley de amnistía que ha sido tan polémica, pero que ya fue avalada por los senadores de la República. ¿En qué consiste esta ley de amnistía? No va a beneficiar a todos. Hay algunos delitos que quedan exentos de esta lista de delitos que sí podrían obtener una amnistía y con ello una liberación de las personas que estén procesadas o sentenciadas por estos mismos ilícitos. Así, de manera general, las personas que con esta ley aprobada en el Senado se podrían beneficiar serían todas las que estén procesadas o sentenciadas por algún tribunal federal, que no sean reincidentes en el delito por el que están cumpliendo la pena y en todos los casos que hayan cometido este delito antes de que entre en vigor esta nueva norma. ¿A quién no va a beneficiar, por lo tanto? A reincidentes, a personas que estén acusadas o cumpliendo sentencias por alguno de los siguientes delitos: homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidio, violación, trata de personas, huachicol o robo a casa habitación. Son algunos de los delitos que no van a recibir amnistía, pero quienes sí, también hablando de delitos. Quienes estén condenados o sentenciadas por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, estas personas sí entran dentro de la ley de amnistía como beneficiadas. Delitos contra la salud que hayan sido cometidos por personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, también procesados o sentenciados que tengan una discapacidad permanente o cuando el delito se haya cometido ya sea obligado o por indicación de un cónyuge, concubinario o concubina, o también obligado por grupos de la delincuencia organizada. Igualmente aplica para el delito de robo simple y sin violencia, para personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y, en particular, este último grupo, que durante su proceso no haya tenido acceso pleno a la justicia, y esto quiere decir personas a las que no se les haya garantizado el derecho a contar con un intérprete, un defensor que tuviera conocimiento de su lengua y su cultura como perteneciente a un pueblo o una comunidad indígena. De manera general, estos son los lineamientos que forman parte de esta ley de amnistía, que por supuesto también se aplicaría en el territorio estatal, y ya hay algunos acercamientos a las cifras de personas que están actualmente privadas de su libertad en Zacatecas y que podrían acceder a estos beneficios de la ley de amnistía. Alonso Chávez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel, un gusto saludar. Son al menos 22 reos, hombres y mujeres, los que podrían obtener su libertad al aplicarse esta ley de amnistía aprobada en México y que, criticada por la oposición, por el PRI, por el PAN, mientras las oficinas en México de la ONU contra la droga y el delito y el Alto Comisionado para Derechos Humanos aplauden la aprobación que hizo el Congreso mexicano de esta ley de amnistía. Son al menos 22 reos del penal varonil y femenil de Cieneguillas quienes podrían recobrar su libertad, es lo que nos ha informado esta mañana su director, Miguel Rivera Villa, quien dijo esta información la ha obtenido luego de revisar expedientes a petición del secretario de Seguridad Pública, una vez que el gobernador solicitó se avanzara ya con esto para que una vez que se aprobara esta ley de amnistía y entrara en vigor, pues ya se tuviera la información, ya se tuvieran los expedientes de cuáles reos podrían recobrar su libertad. Si te parece, Raquel, auditorio, escuchamos al director del penal de Cieneguillas enumerar cuántos serían los reos que obtendrían su libertad y bajo qué delitos están procesados o sentenciados estos internos. ¿Quiénes de los privados de su libertad y que se encuentren en los centros penitenciarios del Estado se encuentran en este supuesto? Son 3 del femenil de Cieneguillas y 19 del varonil de Cieneguillas. Es decir, hablamos de 22 internos que se encuentran en ese supuesto. Esa es la respuesta, estimado Alonso. ¿Cuál es el supuesto en el que se encuentran la mayoría de estos reos que pudieran recobrar su libertad? Te puedo decir que, por ejemplo, el delito es abandono de familiares, el robo equiparado, homicidio simple intencional, contra la salud, abandono de familiares, robo equiparado, homicidio culposo, abandono de familia, homicidio, lesiones y daño a las cosas, abuso de confianza. Esos son los supuestos en los que están las 22 personas a las que he hecho referencia.
Raquel, auditorio, dijo hoy Miguel Rivera Villa, el director del penal de Cieneguillas, que pudiera pues considerarse que es un número bajo, pero que esto ayuda como parte de las medidas que se están implementando para tratar de contener la contingencia o la epidemia del coronavirus al interior del sistema penitenciario mexicano. Hay otras acciones que se han emprendido en las cárceles de Zacatecas, como es el hecho de reducir o prácticamente ya cancelar las visitas en el penal femenil y varonil de Cieneguillas. Primero estuvieron de 3 días a la semana, pasaron a 2, luego a 1, luego redujeron a que solo acudieran a visitar a los internos personas que no fueran niños ni adultos mayores, y por definitiva ya a partir del primer domingo de abril cancelaron las visitas y esperan reanudar estas visitas a los internos para el primer domingo de mayo, dependiendo de lo que establezcan las autoridades sanitarias con motivo de la contingencia por la pandemia del COVID-19. Pero pues ya escuchamos, al menos 22 reos, 19 varones, 3 mujeres de la cárcel o del penal de Cieneguillas pudieran recobrar su libertad una vez que se aplique esta ley de amnistía que ha sido aprobada por el Senado mexicano. Alonso, mencionas la parte sanitaria, es importante destacarlo. Bueno, esta ley ya se venía trabajando mucho antes de estar dentro de esta emergencia sanitaria, dentro de esta emergencia mundial por el coronavirus COVID-19. Sin embargo, ahora organismos internacionales que tú mencionabas al inicio, la Organización de las Naciones Unidas, incluso ha aplaudido de alguna manera la aprobación de esta ley de amnistía en este contexto, porque como ya lo mencionabas, sirve para abonar a esas medidas sanitarias al interior del sistema penitenciario, sin duda una población vulnerable ante una situación de emergencia sanitaria como en la que nos encontramos. Efectivamente, va a funcionar para tratar de resolver los problemas de contagios de COVID-19 que pudieran presentarse en el sistema penitenciario mexicano, pero lo que ha dicho tanto las oficinas en México de la ONU contra las drogas y el delito y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y es que es un paso importante y esta ley de amnistía para corregir algunas de las injusticias que se han cometido por el sistema de justicia penal en México y que afectan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas indígenas, cuya condición se ha agravado debido a la privación de la libertad y otras medidas que les han sido impuestas, aunque pues la oposición mexicana ha criticado que Morena y sus aliados hayan aprobado sin su presencia esto en el Senado de la República. Organismos internacionales aplauden la ley de amnistía, que tú ya enumerabas muy bien, Raquel, en qué supuestos se otorga la libertad al reo. No es que con esto le abra la puerta de la cárcel, ya como luego se dijo, a todos los reos, sin importar si eran secuestrados o asesinados. Alonso, te agradecemos mucho esta información y pues por supuesto vamos a estar dando seguimiento a ver cómo se da este proceso al interior del sistema penitenciario de Zacatecas. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Alonso. Y en estos momentos nos vamos a ir hasta las sierras de Tepetongo y Monte Escobedo, debido a que en este lugar se produjo un incendio en días pasados que consumió 70 hectáreas en esta zona. Fue difícil sofocar este incendio. Durante 2 días se estuvo tratando de sofocar hasta que se logró extinguir por completo, y es que se complicaron el trabajo de Protección Civil y de los bomberos debido a las fuertes rachas de viento que se produjeron en esta zona. Vamos a escuchar los detalles de los trabajos que se realizaron en este incendio para sofocarlo, un incendio que sí afectó a un terreno extenso, a 70 hectáreas de una zona forestal que se ubica entre las sierras de Tepetongo y Monte Escobedo. Escuchamos al comandante, al coordinador de Protección Civil Estatal, Antonio Caldera. Solamente
Efectivamente, se ha tenido en la zona forestal, vamos a llamarlo así, en la región de Valparaíso y Monte Escobedo, parte de Tepetongo también, y en Tepetongo, bueno, la afectación fue de 70 hectáreas de 2 días. El grado de dificultad pues fueron los vientos. Cuando hay rachas de viento arriba de 30 kilómetros por hora, pues eso no favorece para el combatiente controlarlo o sofocarlo. Esto lo que sucedió también en el Cerro del Grillo aquí en Zacatecas, en la Bufa el día de ayer, el Cerro del Padre, que con los vientos se extiende y eso dificulta, pues hay más daño pues al ecosistema. Y la de Valparaíso fue inmediato, se identificó por satélite, por columna de humo a la brigada que se encuentra allá en Valparaíso, e inmediatamente se controló. Tenemos todavía este programa, lo que es abril, mayo, hasta que empiece a tener las primeras precipitaciones. A diferencia de años anteriores, pues vamos abajo de lo que se ha registrado en años anteriores. El año pasado pues se tuvieron 703 incendios en 41 municipios con una afectación de 14.849 hectáreas. Y hasta el momento le comento, pues van 350 hectáreas con 203 incendios en 28 municipios, pero seguimos con el programa, protocolos de protección civil de temporada de incendios previo a la temporada de lluvias. De acuerdo a las cifras que se tienen de los incendios registrados en estos 28 municipios, la comparación con otros años es menor, se ha reducido, y una de las causas por las que señalan las autoridades que ha habido esta disminución es precisamente el aislamiento social en el que nos encontramos ya desde hace varias semanas. Hay que recordar que el 90% de los incendios que se registran aquí en el estado son a causa de la mano del hombre, de la mano de los zacatecanos, quienes, digamos, son los responsables, de acuerdo a las autoridades, de provocar estos incendios, el 90% de ellos, y ahora se ha visto una disminución porque la gente está más en su casa. En los últimos días se debe a que la gente está resguardada, pero aún así, en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe tuvimos alrededor de 4 incendios fin de semana, donde se supone que tienen que estar en su casa, pero van y son provocados. Todos estos incendios han sido provocados. El de este pastizal, lo de zona serrana, zona boscosa, ha sido provocado, y comentarle que el tipo de vegetación es muy bajo, o sea, a la ausencia de lluvias en el año pasado, el material, el combustible, lo que es el pastizal o zona boscosa, queda muy reducido, y eso, pues bueno, no hay incendios de gran magnitud. Sí se ha tenido y se puede controlar, que esa es la ventaja. Comandante, entonces el confinamiento voluntario de las personas en casa ha impactado en una reducción de los incendios, dejando en evidencia que estos incendios, pues en la mayoría de los casos, son provocados por la mano del hombre. Es correcto, el 99% es provocado por la mano del hombre. Cuando se tiene ya una temperatura de 30 grados, arriba de 30 grados, la humedad de 30% y vientos arriba de 30 kilómetros por hora, pues consideramos el factor lupa o el factor 30-30, que eso sería de forma natural, pero ese es de 0.1 la probabilidad. Y esto solamente lo hemos visto en municipios como Mezquital del Oro, García de la Cadena, Tepeche, toda esa región sur. Y bueno, el resto, pues al igual que es provocado, en los envases de vidrio, que eso también puede provocar un efecto lupa. Pero todos estos incendios hasta el momento ha sido provocado por el hombre. Y la semana pasada, habitantes de la comunidad de Chichimequillas, en el municipio de Fresnillo, amanecieron con la laguna que se encuentra en esta localidad, con el agua completamente teñida de rosa. Las autoridades, después de saber de esta situación a través de redes sociales, acudieron al lugar para tomar muestras del agua y ver qué es lo que estaba pasando, porque de la noche a la mañana, de manera literal, se había teñido de rosa el agua de esta laguna en Chichimequilla, en Fresnillo. Las autoridades las autoridades de la Comisión Nacional del Agua enviaron un comunicado en el que explicaban qué fue lo que pasó. A través de este boletín, el personal técnico especializado de Conagua determinó, después de realizar las pruebas y llevarlas a cabo en los laboratorios para saber las causas de esta coloración del agua rosa en la laguna de Chichimequillas en Fresnillo, aseguraron que esta coloración fue causada por la presencia de microalgas que se generaron debido a la alta salinidad del agua, a la temperatura de la misma y también a que había poca agua en esta laguna. Se
digamos, se juntaron estos tres motivos, favorecieron la presencia de microalgas que finalmente hicieron que la laguna se tiñera de rosa. El director local de Conagua en Zacatecas, Víctor Manuel Reyes Rodríguez, informa en este comunicado que se analizaron varias muestras que fueron tomadas en este manantial y no se encontró, refieren, evidencia o rastros de descargas residuales en el agua, por lo que descartaron esa posibilidad que se tratara de descargas de algún tipo de residuos en el agua, lo que hubiera provocado esta coloración. Tampoco dicen que se encontraron organismos muertos al interior o alrededor del cuerpo de agua. Esto no propició, por lo tanto, esta coloración rosa en la Chichimequilla no propició la muerte de peces que pueda haber en este lugar, y lo que informan es que se prevé que esta coloración regrese a su estado natural, ya el agua de la Chichimequilla, cuando bajen los niveles de temperatura y de salinidad. Esto fue lo que informaron las autoridades de Conagua ayer a través de un comunicado, después de que se les sorprendiera a los habitantes de Chichimequillas la coloración de este agua, aunque hay que decir que en Chichimequillas no es la primera vez. También señalan los habitantes que se da una situación de este tipo. Ya nos tenemos que ir, antes una denuncia que nos llega. Nos escriben desde la calle Avenida General Pánfilo Natera, esquina con la calle Ferrocarril. Dice que ya ha reportado desde la semana pasada al 911 una camioneta color rojo que está abandonada y en la cual se ha encontrado por parte de los vecinos un nido de fauna nociva que es ratas, y representan un riesgo para los habitantes de la zona. Nos envían fotografías efectivamente de una camioneta roja que tiene en la parte de atrás una gran cantidad de basura acumulada. Aseguran que en el 911 les informaron que mandarían a la policía, pero aseguran que no los han visto, no saben si por la contingencia se presentaron o no, pero lo que sí saben es que la camioneta continúa en este lugar generando problemas de salubridad en la zona, es lo que nos reportan, y también están haciendo el siguiente llamado. Dicen que en algunos colegios, para estas clases virtuales que comenzaron ayer o para hacer las tareas, están solicitando la compra de cierto material en las mercerías, y están advirtiendo que en particular en el colegio Margil es totalmente falso. En este colegio en particular no se está solicitando la compra de ningún material. Dicen que alguien está filtrando esta información con dolo y no es cierta. En particular en este colegio no se está pidiendo la compra de ningún material. 3:32, así terminamos Al Punto, Voz Ciudadana de este martes 21 de abril. Mañana a las 2:30 nos volvemos aquí a encontrar en Al Punto, Voz Ciudadana. Recuerde que puede seguir comunicándose con nosotros y enviando sus mensajes al 492-202-4685. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y si pueden, quédense en casa. Hoy contamos contigo. Al Punto, Voz Ciudadana con Raquel Ollaquindi.